En medio de esta ola de calor que nos tuvo mal traer la semana pasada fundamentalmente y este fin de semana en donde llegamos a los 40 grados, ¿cómo hacemos con el consumo energético, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando vemos que, por ejemplo, el microondas no calienta, no funciona como debería? Porque, bueno, hay mucha demanda. Hubo pico de consumo energético como en diciembre. ¿Cómo fue el comportamiento esta semana? Le vamos a preguntar. ¿Y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Para optimizar el consumo energético? Alfredo Camponovo, que seguramente nos sabrá decir qué es lo que pasa y qué hacer al respecto. Es el vocero de PEC, que siempre tiene la amabilidad de conversar con Puntal AM. Alfredo, Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día para vos y toda la audiencia, ¿cómo les va? Bien, bueno, ahora un poquito más aliviados, no sé, ahí en Córdoba cómo Sí, está, ¿no? Después de un poco de sí. lluvia, pero la humedad sigue. Sí, acá no tuvimos todavía lluvia, pero sí ha bajado un poco la temperatura. Anoche hubo algo de viento, eso ha hecho que refresque un poco, por lo menos en el amanecer del día, ¿no? Ayer y antes de ayer fueron días realmente muy bravos. No lo tuvimos solamente en Córdoba, lo tuvimos prácticamente en toda la Argentina. De hecho, hubo récord a nivel nacional de consumo de energía, ¿no? Es decir, lo que está registrado en el interconectado nacional marcó récord de consumo. Bueno, eso tiene que ver obviamente con las altas temperaturas y fundamentalmente con el uso de los equipos de aire acondicionado, ¿no? Sí, claro. Por Alerta ejemplo. roja hubo en 8 provincias, lo cual Sí, es sí, muy sí, preocupante. sí. Bueno, y hablando de eso, en diciembre creo que habíamos hablado al respecto del alto consumo, del récord energético de consumo que hubo en diciembre. ¿Cómo fue el comportamiento con la energía en este enero y en lo que va de febrero? ¿Qué cifras tienen ustedes? Bueno, la verdad que no llegamos al récord que sí tuvimos en el mes de noviembre, ¿no? En el año pasado. Mm. El año pasado se rompió dos veces el récord. Primero en enero con la ola de calor y después en noviembre, que fue esa ola de calor temprana que tuvimos, que pensamos que la íbamos a tener más adelante y que llegó en el mes de noviembre, lo que hizo que, bueno, creciera otra vez y se rompiera otra vez el pico histórico de consumo. Para que ustedes tengan una referencia más o menos, esto creo que lo habíamos comentado alguna vez, entre enero y noviembre el aumento fue de más de 300 megawatts, ¿no? de consumo en el interconectado provincial, estamos hablando, lo que significa un aumento realmente muy importante. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la central Bicentenario, que es la central más grande, central térmica más grande que tenemos en Córdoba, produce 465, más o menos 464, 65 megawatts. Estamos hablando casi de un aumento de una central bicentenario completa entre enero y noviembre del año pasado. Es decir, estamos viendo cómo el pico de la demanda va creciendo constantemente. No hemos llegado todavía en lo que va del 2023 a ese número. Sí estuvimos cerca en los últimos días con el calor extremo que se viene registrando, pero bueno, no llegamos todavía a ese pico histórico que se marcó en el mes de noviembre. Y en la ola de calor es obvio, ¿no? Se deduce que el consumo energético aumenta. Bueno, ¿qué se puede hacer para optimizar el consumo? Ya sabemos que teóricamente el aire va en 24, 25, pero sabemos también que no se cumple con esa regla y que hay como un derroche por ahí, ¿no? En algunos Y sectores. sí, la verdad que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo a través de ustedes, que son nuestro canal de comunicación, la forma que tenemos para llegar a los usuarios de manera masiva, ¿no? Con esto de el aire a 24, a refrigerar solamente los lugares que estamos ocupando, a evitar que ingrese el aire caliente de afuera, a tratar siempre de colocar los equipos cuando vamos a comprar, tener la precaución de comprar equipos que estén, digamos, adaptados al lugar que vamos a refrigerar, porque por allí el equipo es mucho más chico y entonces funciona constantemente y no corta nunca el aire acondicionado porque nunca puede alcanzar la temperatura que nosotros pretendemos. Entonces son todas acciones que parecen menores, pero que de verdad ayudan, porque si uno se pone a fijar, Paula, poniendo el aire, por ejemplo, a 17 grados en lugar de a 24, estamos hablando de 7 grados de diferencia. Que uno dice, ah, bueno, pero es poquito. Sí, pero si lo ponemos a 17, gasta un 56% más el aire acondicionado. Entonces, en 7 grados el consumo es de un 56% por encima de lo que debería consumir y el confort es prácticamente el mismo.
no hay una diferencia sustancial cuando ponemos el aire a 17 o a 24, si tenemos y cumplimos con estas condiciones. Si estamos permitiendo que ingrese aire caliente de afuera, obviamente nunca el aire va a alcanzar a darnos ese confort que nosotros pretendemos. Estas pequeñas acciones, después, obviamente hay otras formas también de ahorrar energía y de evitar un consumo extremo. Acciones que son muy simples. Por ejemplo, terminamos de comer una comida caliente y la metemos en un tupper en la heladera, caliente como está. Obviamente eso hace que la heladera trabaje más tiempo porque el calor que irradia la comida hace que obviamente el motor funcione más tiempo para poder enfriar el interior de la heladera. Por ejemplo, ponemos los lavarropas a media carga. Obviamente poniendo el lavarropa a carga completa también ahorramos energía porque lo hacemos funcionar menos. Cuando vamos a planchar, planchar la ropa en una sola tanda y no estar enchufando y desenchufando la plancha, cada vez que enchufamos es una resistencia a la plancha. O sea, cada vez que enchufamos esa resistencia tiene que calentarse para llegar a la temperatura que necesitamos para planchar. Si planchamos, si hacemos que la plancha llegue a esa temperatura y planchamos toda la parda de ropa de una sola vez, también estaremos ahorrando energía. Estamos hablando de pequeñas acciones que nos ayudan a que tengamos un menor consumo entre todos, obviamente, en una cuestión global, digamos, para que podamos tener entre todos un verano un poco más saludable. ¿Y cómo viene el tema de los subsidios? ¿Qué respuesta está teniendo? ¿Hubo consultas? ¿Gente que se anotó? ¿Hay dudas al respecto? Paula, la realidad es que no podemos, digamos, más allá de también la insistencia que se ha hecho a través incluso a través del ente regulador de los servicios públicos, de la ARCEP y demás, el porcentaje de personas que han quedado incluidas dentro del grupo 1, N1, que es el grupo de mayores ingresos, en Córdoba ronda entre el 39 y el 40%. Es un porcentaje realmente alto, teniendo en cuenta que estamos hablando de una franja de ingresos altos. Cuando hablamos de ingresos altos, estamos hablando de ingresos que superan los 350.000 pesos, 400.000 pesos. O sea, estamos hablando de ingresos altos. ¿Con esto qué queremos decir? Que hay mucha gente que todavía, a pesar de esta insistencia y a pesar de que el tema está instalado en los medios de comunicación, todavía no se ha inscrito en el formulario. Y ustedes saben que el criterio de la Nación, porque es bueno aclarar que todos estos criterios los impone la Nación y no EPEC, pero el criterio de la Nación es aquel que no se inscribió directamente pasa a estar incluido dentro del grupo de altos ingresos, por más que no lo tengan. Entonces, la insistencia de siempre, de que todos los usuarios se registren, de esta manera van a poder, aquellos que les corresponda, mantener el beneficio del subsidio, porque si no, directamente lo han perdido y evidentemente esto genera un aumento realmente importante en el consumo, en el costo final de la factura, porque han perdido ese subsidio, aunque todavía, y esto también hay que decirlo, más allá de que la idea del gobierno nacional era que a esta altura ya no quedara nadie con subsidio de este grupo de altos ingresos, todavía ese grupo conserva aproximadamente un 38% de subsidio. Paga el 62% del costo de la energía. Ustedes saben que la factura tiene tres componentes. Costo de la energía, que es costo nacional, valor agregado, que es el costo que incluye EPEC por la distribución, del transporte y la distribución, y los impuestos. Ese costo de la energía todavía se está pagando, en el caso de los incluidos en el grupo N1, el 62% del costo y hay un 38% todavía de subsidio en ese segmento, ¿no? Distinto para los otros segmentos, cuando hablamos del segmento 2 de ingresos bajos, que conserva todavía el 100%, y cuando hablamos del grupo 3, que solamente ha recibido un pequeño aumento en este último tramo que se ha establecido a partir de los consumos de febrero y que todavía para los primeros 400 kilowatts sigue conservando subsidio. Estamos hablando con Alfredo Camponovo, el vocero de EPEC, al respecto de la ola de calor, del récord, del pico de demanda y de cómo optimizar el consumo de energía y también la situación de los subsidios en la provincia. Alfredo, como siempre, muchas gracias. No, Paula, al contrario, gracias a usted. Perdón si por ahí lo hago un poco largo, ¿no? En la intención de poder explicar más o menos lo que significan estas situaciones, que obviamente a las que estamos muy atentos, a las que pedimos a nuestros usuarios que también lo estén, tanto en el consumo racional de la energía, que es una cuestión solidaria en la que todos estamos incluidos, como también en la parte de los subsidios. Y agradecerles a ustedes siempre la buena predisposición para darnos lugar a que
a que podamos comunicar estas cosas, Paula. Muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, ahí está entonces Alfredo Camponovo. Y vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir en